les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer llegar hasta sus hogares a través del mensaje de la palabra del Señor. Estamos muy contentos y claro, siempre estamos contentos de estar en la casa de Dios y más en este día que es un día de alabanza y adoración a nuestro Dios. Bueno, para nosotros los cristianos, los que nacimos en iglesias que saben adorar a Dios, todos los días son días de alabanza y de adoración a Dios. No adoramos a Júpiter, ni a Neptuno, ni a Saturno, ni a nadie más. No daremos gloria a nadie más que a Dios. Así es como hemos aprendido. Desde que esta mañana vamos a estar hablando acerca de cómo lograr un avivamiento personal en nuestras vidas a través de la oración. Amén. Regresamos con el mensaje de Dios. Este es, hermanos, uno de los temas que vamos a llevar a cabo. This is one of the topics that we're going to develop Para la santificación y el avivamiento espiritual personal, for the sanctification and personal spiritual revival. buscando al Señor. Seeking the Lord. Buscando al Señor, dice, y viviréis. Seek the Lord and you will live. Vienen tiempos de persecución, Times of persecution will come. vienen tiempos muy difíciles, Difficult times will come. pero el Señor dice But the Lord says que si le buscamos, that if we seek Him, viviremos. then we will live. El Señor dice The Lord says que Él nos guardará that He will keep us en la hora de la prueba in the time of the test, y en la hora de la in the tribulación time of the tribulation, y en la hora de tentación. and in the time of temptation, En cuando muchas veces nosotros where many times we estaremos cediendo o queriendo ceder al enemigo will feel tempted to surrender or to cede to the lo enemy que hemos adquirido regarding what we have por acquired beneficios, by por benefits, trabajo, because of work, por dinero, because of money, por cualquier cosa. or any other thing. Esta mañana quiero hablarles a ustedes And this morning I want to speak to you acerca de la oración, about prayer, acerca de restaurar nuestras vidas about restoring our a lives través de la oración. through prayer. No les voy a enseñar a orar. I'm not going to teach you how to pray. No quiero que piensen que quiero enseñarles a orar porque I want ustedes you to saben think orar. I'm trying to teach you how to pray because you already know how to pray. Pero quiero que nosotros a través de la oración But through prayer, busquemos al Señor I want for us to seek the y le Lord hallemos. and to bring. ¿Saben That we find Him. saben ustedes que es bien difícil muchas veces Many times it is very difficult para los hombres quebrantarse delante de Dios? for men to be broken before God. He visto hombres llorando, I've seen men crying, gritando shouting out porque su equipo favorito perdió because the favorite team lost o ganó. or because it won. Pero para orar es difícil But for el prayer, quebrantamiento. it's difficult for them to be broken. Ahora quiero que ustedes entiendan Now I want us to understand que Dios escucha la oración. that the Lord hears our prayer. Dice, clama a mí, He says, cry out to me yo te and I will responderé. respond. Todo el que me buscare, All those who seek yo me, lo oiré. I will hear. Y todos los versos de oración And all the verses of nos dan prayer una enseñanza de orar. provide us a teaching of prayer. Pero cuando nosotros somos llamados a interceder, But when we are called to intercede, entonces nosotros tenemos que tener una enseñanza then we have to have a teaching de cómo poder buscar al Señor. of how to seek the Lord. So, en el proceso de la oración, So in the process of prayer, esta mañana vamos a tomar la entrada al lugar santísimo this morning we'll take the entrance to the Holy of Holies como nuestra meta en la oración as our goal in prayer, para que nosotros podamos buscar de so Dios, that we seek the Lord, para que nosotros podamos tener la presencia so de that we have the Dios presence of y Christ, para que nosotros podamos llegarnos ante and Dios. to be able to come before the Lord. Entonces, esto es muy importante. So this is very important. Dice el apóstol Pablo, The Apostle Paul, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira y sin contienda. therefore I want the men in every place to pray, lifting up holy hands without anger and dispute. La oración, hermanos, para llegarnos a Dios, The prayer to come to God necesitamos una preparación especial requires a special preparation. cuando nosotros somos líderes When we are leaders, que vamos a interceder, we're going to intercede, que vamos a orar por we're otros, going to pray for others, que vamos a poner nuestras manos sobre we're going to otros. sit their hands and place their hands on others. Nosotros necesitamos tener manos We need limpias, to have hands that are clean, sin ira,
without sin anger contienda. or dispute. El salmista David decía, ¿quién subirá al monte de Dios? The psalmist David asks, who will ascend to the ¿Quién mountain estará en el of God? lugar santo de Who Dios? can be in the holy place of El God? limpio de manos He who is clean of y hands puro de corazón. and pure of heart. Entonces, hermanos, en la presencia de Dios, So in the Lord's presence, tienes que pasar el proceso del tabernáculo. you have to go through the process of the tabernacle. Tienes que entrar por la puerta. You have to come into the door. Tienes que llegar al altar, You have to come to the llevar altar tu sacrificio. to bring your sacrifice. Tienes que lavarte. You have to cleanse yourself. Tienes que entrar al lugar You have to santísimo. come into the Holy of Holies. Tienes que comer del pan que You have hay to eat of the ahí. bread that is there Tienes que ofrecer el sacrificio a Dios. and to offer the sacrifice to the Lord. Y después de todo esto, And then after all this, entras al lugar santísimo, you come into the Holy of a la Holies, presencia de to the Dios, presence of God, en donde Dios te va a hablar. and where the Lord will speak to you. Los apóstoles le dijeron a Jesús, The disciples told Jesus, Señor, enséñanos a orar. they said, Lord, teach us how to pray. Un pueblo que tenía años orando, People that had spent a long time praying, pero que ellos querían saber el modelo de oración para estar but they en la wanted to presencia de Dios. understand a model of prayer to intercede. Entonces lo primero que Jesús les enseña The first thing he teaches them es que tenemos un Padre is that we have our Father allá en el cielo who is in heaven. y que ese Padre que tenemos en el And the Father cielo, we have in heaven, para llegar a Él, in order to come to him, necesitamos ser santos we need to be holy porque Él es santo. as he is holy. Por eso le dijo, Padre nuestro So it said, our que Father estás en el who is cielo, in heaven, santificado hallowed, holy sea tu be your nombre. name. Así es que tenemos un Dios santo So we have a God who's y holy. para llegarnos a Él In order to draw near to him, necesitamos manos limpias, we need hands that are sin clean, ira y sin contienda. they're not in a state of anger or Levantar dispute. nuestras manos To raise our hands, significa, hermanos, it means que están apartadas y consagradas para that they've been Dios. consecrated and set apart Los for him. sacerdotes tenían que lavarse las The manos priests had to wash their hands como símbolo de pureza. as a symbol of purity. Esta mañana vamos a pedirle al Señor, And this morning we'll ask the Lord, Señor, lava mis Lord, manos. wash my hands. Yo estoy reconociendo que estas manos que tú me Recognize that these diste hands you've given me para cumplir tus to mandamientos, fulfill your commands. que las levantes sin To ira, lift sin them up without contienda. anger or dispute, Hablar ni ira ni contienda. or to not speak in anger or Habla in de dispute. integridad. But it speaks about Habla integrity sin mancha. without stain. Que su enseñanza That the refleje teaching la reflects pureza de tus palabras que your hablas. semblance, reflect the words that you're speaking. Esta mañana, hermanos, And this morning, brothers, en el servicio ha habido un ambiente muy in the service, there was a especial. beautiful and special environment. Nos hemos decidido en este año We've committed ourselves in this year llevar a cada uno de ustedes a un to lead avivamiento each one of you espiritual, to a spiritual revival, pero a un avivamiento personal en sus to vidas. a personal revival in your lives. Y hemos estado orando. And we've been praying. Ha salido del corazón de este siervo It's de come from Dios. the heart of this man of God. Ha salido de su corazón, ha salido de mi It's come corazón. from my heart. Hemos expresado cosas que expressed solamente things nosotros teníamos That adentro, only we had within ourselves. pero que es el propósito de But Dios that is llevarlas God's a cabo. purpose to carry them out. Y Dios en su infinita And God in His misericordia infinite mercy lo está haciendo en is doing it ustedes. in you. Ustedes están reaccionando al llamado reacting, personal de Dios Responding to the personal para el call of God in your avivamiento lives. que vamos a tener, revival that we're hermanos, gonna experience. personalmente. Personally, La salvación no es el fin, hermanos. salvation is not the end. La salvación, hermano, es el medio Salvation is the means de santificación, of sanctification. es el medio de It is purificación, the means of es el purification. medio para servir a Dios It is the means by which we con serve manos God limpias, with hands that sin are clean, ira, sin without anger contienda. or dispute. Dios quiere esto. This is what God desires from. This is what God wants from us. Había un pastor que se levantaba todas las mañanas a las 5 de la The mañana pastor woke up every morning at 5. y su esposa le decía, ¿por qué te levantas tan temprano? His wife would ask him, why do you wake up so early? No, tengo que orar. I have to pray. La esposa un día And one day the wife, se levantó y puso una grabadora she woke up and she started recording. y grabó toda la oración. And she recorded all of his prayers. Al otro día se volvió a levantar la The next esposa morning she woke up again y volvió a grabar la oración. and she recorded his prayer. Encontró que era la misma oración del otro día. And she found the same prayer from the day before. El siguiente día que se iba a levantar el pastor, The next day the prayer's going to wake up. The pastor's dice, going ¿qué to vas wake a up. hacer, Jani? And he asked, what are you going to do, Voy honey? a orar. I'm going to pray. No ores, dice. I said, no.
Te voy a poner la grabadora, ya está tu oración aquí. Here's a recorder. The tape player. Your recording's already there. Cuando nosotros oramos como una When religión, we pray religiously, como un legalismo, as a type of legalistic como algo means, que no nos importa en nuestras as something vidas, that is not important in our lives, que Dios nos escuche o que no in nos which God escuche, hears us or He doesn't hear us, hay un peligro muy grave en eso, there's a serious danger in que that, nuestras oraciones nunca podrán llegar a la and presencia that our de prayers Dios. will never reach God's presence. Porque no pasamos ese proceso de Because Dios we didn't go through this process of para God entrar en su to be able to presencia. come into His presence. Así es que esta mañana So this morning, vamos a aprender acerca de la oración let us learn about prayer a través del to the tabernáculo. tabernacle. El apóstol Pedro nos habla The Apostle Peter speaks to us. y nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya llaga, por cuya herida, fuiste sanados. And He Himself brought our sins in His body up on the cross, so that we may die to sin and live in for righteousness. By His wounds you were healed. Lo primero que se encontraba el sacerdote para entrar al templo The first thing the priest would see before going to the temple era el altar del sacrificio. was the altar of the sacrifice. En ese altar llevaba su cordero para ser And sacrificado. the lamb would be laid on this altar to be Y esto, sacrificed. hermanos, en nuestras vidas And in our lives, significa que nosotros tenemos que entrar al santuario de this means Dios that to come to the Lord's sanctuary y ver ahí, and to see there, en el altar del upon the sacrificio, altar sacrifice, a la persona del Señor the Jesús person of the Lord Jesus Christ, que murió por nuestros pecados who died for our sins. y que dice la palabra del Señor And the Lord says que ahí fue herido por nuestras He was rebeliones, wounded for our transgressions, molido por nuestros pecados, that He was wounded for, massacred for our y el iniquities, castigo de nuestra paz fue sobre and the él, punishment of our peace is upon Him. y por su llaga bendita fuimos And that by His nosotros wounds we curados. were healed. By His stripes we were healed. Entonces tenemos que considerar esto, hermanos, We have to consider this, que nuestra salvación that our se salvation compró con sangre, was bought by blood, con sangre with inocente, innocent con blood, sangre de Dios with the blood of God, para nuestra for salvación, our salvation, y que es un precio muy and that it's alto a high para price salvar un alma. to save a soul. Si el oro, los diamantes o las Neither perlas gold nor diamonds or pearls compraran un alma, could buy a soul. Dios es muy rico, God is overly wealthy, las hubiera comprado. and He would have done so. Pero ¿saben qué? But you know what? El Señor, nuestro Dios, The Lord our God sacrificó en ese altar sacrificed on that altar al Cordero de Dios the Lamb of God por nuestros pecados, for our por sins, nuestras rebeliones, for our rebellions, porque Dios en su infinita because the Lord, in His misericordia, infinite mercy, quería salvarte. wanted to save you. Así es que vamos a reflejarnos So let us be reflected en el altar in the altar, y vamos, hermanos, a experimentar el quebrantamiento en nuestras and let's experience the vidas brokenness in our lives, y confesemos nuestras and to faltas, confess our faults, mirando que no somos dignos understand that we're not de worthy, que Dios nos haya and salvado. that the Lord has saved us. ¿Cuántos de aquí son salvos por la How gracia many del is saved by the Señor? grace of God? La gracia, la salvación no es Salvation, brothers, no es el fin, hermanos. is not the end. La salvación es el medio de Salvation Dios is the means of God para la santificación de nuestras toward the vidas, sanctification in our lives, para que nosotros les busquemos. so that we seek Him, Entonces es importante que So it's important. aprendamos esto. that we understand this. Entremos por la puerta. Let us come into the La door. puerta es Cristo. The door is Christ. Reconozcamos el Let sacrificio us que recognize hizo the en la sacrifice cruz that was made on the cross, para que nosotros podamos entrar al lugar so we can santo. come into the Holy of Holies. Mire lo que pasaba, hermanos, And look what happened, brothers. en la fuente de bronce. The sea of bronze, so to speak. En la fuente de bronce estaba puesta, hermanos, a la entrada antes del lugar It santo. was placed at the entrance to the holy place. La fuente de bronce era pulida, hermanos, tan especial It was it was very special. que se podía reflejar el rostro del sacerdote ahí. And when you looked into it, you could see your own reflection. Y esto, hermanos, simboliza And this is que symbolic, nosotros nos debemos de reflejar and that
en la palabra de Dios. we should be reflected within the Word of God. El apóstol Santiago dice, The Apostle James porque says, si alguno es oidor de la palabra, for if one is a hearer of the Word, pero no es hacedor de la but is not a palabra, doer of the Word, este es semejante al hombre he's similar to the man que se mira en un espejo who looks himself in the mirror y se olvida cómo es. and forgets what he looks like. El apóstol Pablo nos The dice Apostle Paul tells us que el Señor compró a su iglesia con su sangre that the Lord bought his church at the y price que of por blood, medio de su palabra and that through his Él Word la lavó, he washed her, Él la santificó. he sanctified her. Y dice It says, de su iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. so he might sanctify her, speaking the church, having cleansed her by the washing of water with the word, that he might present himself to the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and blameless. Hermanos, la importancia del lavamiento antes de entrar era muy importante. It was very important to wash your hands or wash yourself before you went into the temple. Y yo no sé cuántos de ustedes han sido salvos, I don't know how many have han been sido saved, perdonados, have been forgiven, han reconocido el sacrificio de Jesús en recognize the sus sacrifice of vidas. Christ in your lives. Pero cuando entramos al lugar santo, But when we go into the holy place, necesitamos reflejar nuestro rostro en la palabra. we need to reflect our face in the word, so to speak. Ahí, hermanos, ahí se lavaban los sacerdotes las manos, That's where the priests would wash their hands miraban sus and would rostros. look at their faces. Cualquier cosa que estuviera sucia, ellos se lavaban. Anything that was dirty, they would wash. Así, hermanos, como el sacerdote no podía entrar al lugar santo In the same way that the priest couldn't go into the holy a menos que place se hubiera limpiado con unless el agua. he had washed with the water. Así espiritualmente nosotros In the same podemos way, spiritually, entrar al lugar we santo could come into the holy place a fin de santificar, dice, a la iglesia, with the means of sanctifying the church, habiéndola purificado having purified her con el lavamiento del agua por su by palabra. the washing of water with the word. La palabra de Dios siempre va a hablar a nuestras vidas. The word of God will always speak to our lives. La palabra de Dios va a decirnos las manchas, Will always show us the stains. va a hacernos ver nuestra vida, It'll make us see our lives. va a hacernos ver nuestra condición It'll make us see our condition para que nosotros so reaccionemos that we would respond y nosotros nos arrepintamos and we would repent y podamos entrar a la presencia and be de able to Dios. come into the Lord's presence. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia How many have had the experience de no poder orar? of not being able to pray? How ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia many have had de experience batallar en la of oración? struggling Señor, in prayer? Lord, ¿qué pasa? ¿Por what's qué no me happening? siento bien? Whether or not I feel right, ¿Por qué no siento tu whether or not I feel your presencia? presence. Cuando nosotros nos damos cuenta When we realize it de nuestra vida of our lives y la evaluamos and we evaluate it acerca de la palabra de in light of the Dios, Word of God, nos damos cuenta we're able to see que hemos faltado delante de Dios that we have fallen short before the y que Lord. no podemos seguir adelante para entrar al lugar And santo we cannot continue to go into the holy antes que place nosotros arreglemos nuestras vidas, until we fix our lives, antes que nosotros arreglemos nuestro corazón. before we fix our hearts. Imagínense cuando venimos a la iglesia Imagine when we come to church, y la esposa se levanta y levántense todos, vámonos a la the wife iglesia. wakes everyone up, hey, let's go to church. Y algunos se enojan And some of the kids are y upset. se tardan para salir And they take their time y se getting tardan ready. del baño And they take their time in the y bathroom. quieren comer y quieren they desayunar wanna eat, they wanna have y quieren breakfast. un almuerzo excelente They want a good y lunch. empiezan el pleito y And so the empiezan conflict begins. las disensiones. The dissensions Apresúrense begin. a la iglesia, vámonos a la Come on, we're iglesia, late to church, let's súbanse go. al carro y Get into the car. todas esas cosas que el diablo And all those pone. things the enemy sets before us. ¿Cómo venimos a la iglesia? How do we come to church? Ustedes se pueden dar cuenta de eso. You can see this. Ya nos peleamos, We fought. ya nos dijimos We cosas, insulted each ya one nos each other. ofendemos, We offended one another. entramos al templo Come into the y temple. los hermanos levanten las manos And y then we'll say, levantamos wash your nuestras hands. manos And we raise our hands. y no nos podemos reflejar en lo que hicimos. And we cannot reflect upon what we have done. La palabra de Dios es el espejo, The hermanos, Word of God is a mirror para que nosotros nos miramos cada mañana, that we can cada take a día. look at each day ¿Estamos bien?
to ask us, are we okay? Fíjese que cuando yo era joven y me When convertí al I Señor, was young and converted to the Lord. cada cosa que yo leía la quería implementar en mi vida. Each thing that I read, I wanted to apply it to my life. Por alguna razón, For some reason, yo me reflejaba en la palabra de Dios. I reflected in the Word of God. Y cuando yo leía los 10 mandamientos, And when I read the Ten Commandments, yo en los 10 mandamientos me in the Ten reflejaba Commandments, I reflected myself. y yo decía, yo solamente falto en uno, And I said, well, I'm only falling short in this one. y eso es en no guardar el sábado. And that's not keeping the Sabbath. Cuando yo les preguntaba a mis líderes, When I would ask my leaders, me decían, no te tienes que preocupar de eso. they said, you don't have to worry about that. Eso no es para nosotros. That's not for Esto es us. para los judíos. This is for the Jews. Yo crecí bajo ese And sentimiento I grew up under that teaching or that belief hasta que Dios me reveló la importancia de eso. until it revealed the importance of the Porque commandments. muchos de nosotros Because many of us, actuamos como le dijo Satanás a la mujer, we act like when Satan told the woman, con que Dios ha dicho que no comáis del árbol de vida. has God really told you not to eat from the tree of life? No, hombre, Dios no quiso decir eso. No, that's not what God meant. Eso es lo que Él no quiso decir. No hagas That's not caso what he de meant. eso. Don't listen to that. Y el diablo pone en nuestras That's vidas the enemy places in our lives, la duda de la palabra de the Dios. doubting the word of God, Y por eso esquivamos cosas de la palabra and de that's why you're Dios. trying to dodge Y and jump around. solo the things of tomamos the las word que of God. nos conviene And will you take those things o which, las que which are convenient nosotros for estamos us, de acuerdo, or which we are in agreement with, pero no las que nos but estorban. not those which disturb us? Esas son para los We judíos. say, no, that's for the Jews. El propósito de la fuente de The bronce purpose of the laver of era para que el bronze sacerdote mirara su was so rostro that the priest would look at his y face pudiera él and he would be able limpiarse. to cleanse himself. Ahora, déjeme decirle una Now, cosa. let me tell you something else. El que muchas veces nosotros estemos sucios And the fact that many times we are filthy or dirty no quiere decir que perdimos nuestra does salvación. not indicate you've lost your salvation. El día antes de la muerte del Señor Jesús, The day before the death of Christ, Jesús nos pone un ejemplo fácil de the entender. Lord gives them an example that's easy to understand. Se levantó y agarró el agua y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. He stood up and started to wash the feet of each one of the disciples. Y Pedro, And que Peter, era el que tenía los pies más sucios, who probably had the filthiest feet, no quería lavarse. didn't want to wash himself. Porque hermanos, a Pedro le tocaba lavar los pies a las gentes. Because it was Peter's job to wash people's feet. La costumbre allí era que se sentaban, hermanos, en forma de una U. The traditional ones that sat in a U, like in a U, El primero que entraba, and the first one that came in, a ese le tocaba lavar los pies. it was that person's turn to wash people's El feet. primero que entró The fue first one Pedro. that came in was Peter. Pedro, hermanos, fue el primero que entró. Según la costumbre, According to the custom, él era el que tenía que lavar los pies, he was responsible for washing pero no the lo other's feet. hizo. But Se he didn't negó do a it. hacerlo. He refused to do it. Y Jesús se levanta y les lava los pies a sus And the Lord then discípulos. stands up and washes their feet. Y esto significa, hermanos, And this means que muchas veces nosotros that many times necesitamos lavar nuestros we need pies. to wash our feet. No necesitamos volver a ser salvos, We don't need to be saved again porque ya somos because we're salvos. already saved. Pero necesitamos lavar nuestros But we need pies. to wash our feet. Y a través del lavamiento de And nuestros through the washing pies, of our feet, nosotros podemos entrar al lugar we santo can de then come into Dios the holy place of God para disfrutar su presencia in order to enjoy His presence. y para que nosotros tengamos And so that we have entrada hasta la presencia de Dios. entrance, access to God's presence. Dios escucha nuestras The Lord oraciones, hears our prayers. pero muchas veces no las contesta And many times He doesn't answer porque them nuestra vida no está de acuerdo a su voluntad. because our lives are not aligned with His will. Tenemos que experimentar eso. We have to experience this. Tenemos que buscar al We Señor have to seek the Lord, y vivir And to la live vida de Dios. the life of Christ, Porque Él nos manda, hermanos, because this is what He commands, a santificar nuestras vidas. that our lives will be sanctified. Ahora esto parece un poco frívolo en nuestros Now, días, this may seem frivolous in our lives, pero años atrás, hermanos, but years back, esto era muy importante en la vida de las gentes. this is very important in people's lives. Yo tuve la oportunidad I had the opportunity de estar en una iglesia muy radical, to be in a very radical church, una iglesia en que todos los días había servicio. a church in which there was service every day. Ahora que he crecido y oigo muchos comentarios acerca de cómo alabar a Dios, Now that I've gotten older and hear many comments about how to worship God, me he sorprendido mucho. I've been very surprised. Hay un mover de Dios ahora
y este mover de Dios se ha extendido en el mundo. There's a movement that's present throughout the world now, Y hay unos que se llaman mesiánicos, and they're called Messianics. otros que se llaman raíces hebreas, Others are Hebrew roots. otros que son Others are judaizantes. Y Judaizers. todos ellos enseñan que el sábado es el día en que debes de adorar And a they'll Dios. teach that Saturday is a Sabbath. That's when you worship the Lord. Yo creo que nosotros no cabemos en esos grupos, I don't think that we fit into that system, principalmente yo, primarily me. porque a mí me enseñaron a alabar a Dios el lunes, Also have to praise the el Lord martes, Monday, el Tuesday, miércoles, Wednesday, el jueves, el Thursday, viernes, Friday, el sábado, Saturday, el domingo, Sunday. todos esos días, hermanos, yo me Each of acostumbré those days I was a alabar a used Dios. to worship the Lord. Entonces yo no puedo caber con los mesiánicos ni Well, I con can't fit raíces in with hebreas, Messianics or the Hebrew porque roots. cuando tú alabas a Dios en Because lunes, you pray to the Lord on Monday, dicen, le estás adorando a la luna. so you worship in the moon. Y cuando tú alabas a Dios en And on a martes, Tuesday, dicen, le estás adorando a Marte, you're al worshiping planeta Marte. the planet Mars. Y el miércoles estás con Mercurio. And on Wednesday, Y you si with alabas Mercury. a Dios, el jueves estás worship con God on Júpiter. Thursday, you're Jupiter. Y alabas a Dios en viernes, If it's estás on Friday, adorando a Venus. You worship in Venus. Y si solamente el sábado puedes adorar a Only on Dios. Saturday can you worship God. Y así no aprendimos nosotros. And that's how we learn things. ¿Se acuerdan de ese corito que dice yo la alabo, lunes yo la alabo, martes yo la alabo, Little song miércoles says yo la alabo, I jueves praise yo him la every day, alabo, viernes, right? sábado también? ¿Se acuerdan de ese corito? You remember that little El problema jingle? es, hermanos, The issue is que ellos no quieren que alabe usted a Dios menos en domingo. that they don't want you to worship God, not even on Sunday. Porque en domingo es el día de Constantino. Because Sunday is Constantine's Es el day. día que Constantino inventó la adoración It's the en day domingo. that he created worship on Sunday. Ya se imaginan ustedes cómo me So sentiría yo you can imagine how it would feel. después de que en mi denominación todos los días alabamos a Because Dios. every day we worship God. A las 5 de la mañana At 5 in the morning, había un servicio matutino there was an early morning service, y ahí sunrise service. estaba yo. And I was there. Fuera miércoles, Whether it was Wednesday, fuera whether viernes, it was Friday, fuera whether sábado, it was Saturday, yo estaba en el servicio I matutino. was in that sunrise service. ¿Se imaginan eso, hermanos? You imagine that, brothers? No podía pertenecer a raíces How hebreas, can I belong to the Hebrew no podía roots? pertenecer a los mesiánicos, Belong to the Messianics? porque ellos solamente adoran el sábado. Because they only worship on Saturday. Nosotros We adorábamos en sábado. worship Saturday. El sábado era el mejor servicio de Pentecostés Saturday que was the best teníamos. Pentecostal service we would have. Lo que quiero decir con eso, hermanos, What I want to say with all this es que nosotros tenemos que reflejar nuestras is that we vidas need to en la palabra de reflect Dios our lives in the Word of God y tener la seguridad and to have the certainty de que Dios oye nuestra that the Lord oración. hears our prayers. Esa es la enseñanza. That is the teaching. Ahora mire, entrando, hermanos, al lugar santo, And going into the holy place, lo primero que usted identificaba the first thing you could see era el candelabro. was the lampstand, El candelabro representa a nuestro Señor which Jesucristo, represents our Lord Jesus Christ, el que dijo, yo soy la luz del mundo. who said, I am the light of the world. Y el que me sigue no andará en And who tinieblas. follows me will not walk in darkness. En Apocalipsis dice que delante del Revelation, trono habían 7 It says lámparas de before fuego, the throne there were 7 lampstands of las fire, cuales representan los which 7 represented the espíritus de 7 Dios. spirits of God. Jesús les dice, Jesus says, haced alumbre vuestra luz Let your light delante shine de los hombres, before men, para que vean vuestras buenas so they obras see your good works, y para que glorifiquen a vuestro and will Padre glorify our Heavenly Celestial. Father. Y dice la Biblia And the Bible tells us que el candelero iluminaba la mesa de los panes, the lampstand shone upon the bread, que el the Espíritu showbread, Santo which is que the Spirit pone of la evidencia, which places the evidence, la posición de los santos en Cristo the position of the Jesús saints of Christ en el santuario. within the sanctuary. El calendario brilla toda la noche. Lampstand, it's on all night. Hermanos, era tan maravillosa la luz del candelario And that light was so beautiful que el templo está en una montaña that the temple was in a mountain. y la luz del templo And the light from the lampstand reflejaba toda la would reflect montaña. all on the mountain. Y era sorprendente esto, And it was hermanos, surprising and porque beautiful se to see. veía que adentro había luz. Because you can see that within the tabernacle there was light. Imagínense, las ventanas de adentro eran anchas, Imagine the windows inside were wide, pero afuera eran but pequeñas. outside they were little. Pero la luz But the light reflejaba todo el reflected monte,
throughout the entire el mountain. monte de los olivos, The Mount of Olives, todos los demás montes alrededor, all the other mountains around, iluminaba. it would illuminate. ¿Por qué es importante, hermanos, el candelero? Why is the lampstand important? Porque tú representas un candelero para el mundo. Because you present a lampstand Tú before the eres world. ahora la luz, hermanos. You are now the light. Van a venir tiempos muy oscuros. Dark times will Van come. a venir tiempos de mucha oscuridad. The darkness will come. Van a venir tiempos de mucha persecución. And times of persecution will come. Hemos entrado, hermanos, en ese momento. We've entered into these moments Y pronto todos nosotros miraremos in which we will all see la importancia de buscar a Dios en the nuestras importance of seeking vidas the Lord in our lives y poder reflejar en and to be nosotros able to reflect in la us luz que va a iluminar el the mundo. light that will illuminate the world. Porque el avivamiento que buscamos Because the en revival nuestras that we vidas, seek in our lives, cuando sea un avivamiento when personal, it's a personal revival, hará que la iglesia, hermanos, fructifique will allow the church to be y fruitful, que todos quieran ser parte and that all we want to be a part de esa iglesia. of that congregation. Acabamos de leer el libro de Esther. We just read in the book of Esther. ¿Recuerdan? Do you remember? Cuando el malvado Amán quiso matar al pueblo judío When Haman wanted to kill the Jewish people y se descubrió su plan and his plan was discovered y se volteó, hermanos, la situación en contra de and the ellos. situation turned against them. Dice la Biblia que en aquel The Bible entonces says that in that time, todos se querían hacer judíos all wanted to become Jews. porque los judíos tenían el They wanted to be beneficio Jewish del rey. because they had the favor of the king. Es exactamente lo que debe And reflejar it's nuestras precisely what should be vidas. reflected in our lives. Que reflejemos al rey. That we reflect the Que king. todos quieran esa luz. That all would want that light Porque esa luz la vamos a because necesitar. we will need that En light. tiempos de In oscuridad, times of darkness, nosotros tendremos luz. We have Amén. light. En tiempos de in tinieblas, times of darkness, brillará nuestra luz. our light will shine. Como dice Our la light will palabra shine, del as the word of Señor. God says. Cuando llegó las tinieblas a Egipto, When the una darkness came to oscuridad Egypt, inmensa. a tremendous darkness came over Pero en Egypt. José But in- había luz. In Goshen there was light. Pero donde estaba el pueblo de Where Dios, the people of God había were, luz. there was light. Vienen tiempos de tinieblas. Times of darkness will Vienen come. tiempos de maldad, Times tiempos of de wickedness, times oscuridad. of darkness. Ya estamos ahí, We're hermanos. already there. La oscuridad, The darkness. las tinieblas se reflejan, hermanos. They are reflected ¿En dónde? Where? En la maldad que nos in the rodea. wickedness that surrounds us. Encontrar gente como ustedes, To find people hermanos, like you, brothers, es difícil. is difficult. Que reflejen la luz, Those who que reflect the light, reflejen a Dios, Those who reflect the que Lord. reflejen la presencia those de who reflect the Dios. presence of the Lord. Dios nos llama para que nosotros The Lord reflejemos. calls us so that we shine. Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Your light must shine before people in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. El candelero brilla, hermanos. The lampstand El candelero shines. debe de brillar, It should shine porque el candelero es importante, because it is important, principalmente en la noche, primarily in the darkness, cuando hay at oscuridad. night when there's darkness. Mi esposa hace algún tiempo tuvo un sueño My wife had a dream some time acerca de ago las tinieblas. about darkness. Y cuando ella me lo contó, me impactó And when tanto she el shared it with mensaje me, it really impacted que me. dije, ¿sabes qué, honey? So you know what, honey? Ese mensaje That es message el mensaje de hoy en día. is a message for today. El mundo está en The world tinieblas. is in darkness. Nosotros somos la luz, hermanos. We're the light, brothers. Necesitamos reflejar al mundo la luz, We need to reflect our light to the world. levantando manos sin ira, sin Lift up our contienda, hands with an anger dispute. santificando nuestras vidas delante de Dios, Sanctifying our lives before the lavando Lord. nuestros rostros con la Washing palabra, our faces with the word of God. viviendo la vida de Dios, Living the life of God. para que la luz del candelero nos So alumbre, the light from the left nos would shine, refleje, would reflect, y al llegar a la pequeña ventana, and then coming to the small window, alumbra a todo el that it mundo. shine throughout the world. Y ustedes And you son esas pequeñas ventanas are those small windows que tienen que reflejar who have to la reflect luz del the Evangelio. light of the gospel. Miren lo que había dentro del lugar santo. Look what was in the Holy of Holies. Se encontraba el The candelero, holy place, sorry. la mesa de los panes de The la lampstand, proposición the showbread, y el altar de oro. and the bronze altar. La mesa de los panes sin levadura, hermanos, nos habla de las relaciones que nosotros debemos de The tener. table of the showbread talks about the relationships that we should have. Esas relaciones que Dios quiso que nosotros tuviésemos como hermanos. Those relationships that He wants us to have as brothers and sisters. Para algunas congregaciones les parece cursi decir hermanos.
So congregations could say brothers. Dice, ay, sí, hermanos, ¿qué hermanos? Oh yes, brothers. Bueno, nosotros somos hermanos que tenemos un solo We're Padre. brothers, so we have one Father. Jesús dijo, The Lord said, cuando oraba por sus discípulos, when He prayed for His disciples, no te ruego solo por estos, I don't only ask for these, sino por la palabra que han de creer but por for medio the de word that they will estos, believe through these, para que todos sean uno, so that all be one, como tú y yo somos as you and uno. I are one. Y Dios les decía a su pueblo, And the Lord told His people, cuando hay un extranjero entre when there's a vosotros, foreigner among you, alguien que haya nacido entre vosotros, someone who's been born among le you, amaréis como a ti mismo. you will love them as you love Y uno yourself. de los mandamientos de Dios es And one of those commandments que is nosotros debemos that amarnos we are to love como a sí mismo, hermanos, one another para demostrar al mundo in order to show the world nuestra relación con Dios. our relationship with God. Entonces, hermanos, el pan nos habla de relaciones. So the bread speaks to us about relationships. El apóstol Pablo lo pone de esta The Apostle forma. Paul presents it this way. Existe un solo pan y nosotros somos muchos. Esto significa que cuando todos comemos y compartimos ese pan, formamos un solo cuerpo. Says there's one loaf, we who are many are one body, for we all partake of the one loaf. Entonces, cuando entramos al lugar So santo, when we come into the holy place, ¿qué es lo que sucede el domingo? what happens on Sundays? ¿Qué es lo que sucede el martes? What happens ¿Qué es lo on que Tuesday? sucede el viernes? What happens on ¿Qué es lo que Friday? sucede cuando nos What reunimos, happens when we hermanos? gather together? Comemos el pan. We eat of the bread. Somos un solo cuerpo. We are one body. Y cuando tomamos la Santa And Cena, when we take the communion, nos santificamos delante del we sanctify Señor. ourselves before the Entramos a su We presencia. come before His presence. Tenemos relación de We have amistad, relationship de with one another, amor, de of compañerismo. love, of fellowship. Somos We are uno en Cristo one in Jesús. Christ. Porque Dios nos ha llamado Because the Lord has called a us ser uno. to be one. Lamento mucho I regret cuando alguna persona when some person no puede sentir la presencia de cannot feel Dios. God's presence. Pero ¿saben qué, hermanos? You know what, brothers? Dios va a quebrantar esas piedras. The Lord's going to break those stones. Y cada uno de ustedes va a tener And ese each one of you will sentir have that de sense buscar de Dios. of wanting to seek the Lord. Ya se está sintiendo. It's already been felt. Esta mañana estuve emocionado This morning I was excited durante el servicio. during the service Oí las oraciones de mis to hear the hermanos, prayers of my brothers, las oraciones de mis of my hermanas, sisters, con ese fuego de with that Dios, fire of God, con ese ánimo de with Dios, that con esa encouragement of God, seguridad de with that Dios. security of the Lord. La vamos a necesitar. We're going to need it. El compañerismo y la The amistad fellowship, the la friendship. vamos a necesitar. It's something we're going to need. El canto que ustedes escucharon The song that you heard fue compuesto en el año 1990, was me composed, I parece. think, in 1990 or so. 30 años atrás. 30 years ago. Ya había necesidad en el mundo, There was siempre ha already a need in habido the world. There's necesidad. always been a need in this world. Pero hoy, hermanos, But today, nos brothers, estamos acercando a un tiempo muy difícil. we are drawing near in a very difficult time. Si ustedes han leído el lema de este año para la iglesia, If you read the theme for this year for the church, parece un lema negativo. it might seem somewhat pessimistic. Parece un lema que dice, no nos va a ir mal. That things will not go well for us. No es tanto que nos vaya a ir mal. It's not that things will not go well for Lo us. que es el lema de esta iglesia en este año es, Our motto this year is, estemos alertas, let us be alert. porque dice la palabra del Because the Word Señor of God says que el enemigo va a venir that the enemy will come y que se le va a dar autoridad and authority be given to para him vencer, si es posible, to a los defeat, if ungidos, al possible, pueblo de Dios. even the anointed people of God. El pueblo de Dios va a ser vencido, The people of God will hermanos, be defeated, como brothers. fue vencido en Europa, As they were defeated como in fue Europe, vencido, hermanos, en los países, as they were defeated en los Países Bajos, in the lower countries. en donde el evangelio, hermanos, era la flor when the innata de las gospel naciones. was the flower of the nation. Todo ahí ahora es legalismo. Now there's Todo legalism, ahí es socialismo. there's socialism, Todo ahí es fanatismo. It's fanaticism. La presencia de Dios no se the deja presence of God is sentir not felt porque le cerraron la puerta. because the door has been closed. Los Estados Unidos, The United States, uno de los últimos one of países the last countries, en mantener el evangelio de Dios and con keeping the libertad. gospel with freedom. Poco a poco se está cerrando Little esa by puerta. little, the door's Poco a being poco closed. se está cerrando ese Little by lugar. little, that place is being closed. Sucederá lo que dijo este profeta hace And with this 800 prophet, años. today, 100 years ago, what happened? Quitarán las Biblias. They will remove the Bibles. Alguien me dijo, eso es imposible. So that's impossible. Y es cierto, es And imposible. it's true, it's impossible. Porque el cielo y la tierra pasará, Because the earth pero su and the palabra flesh pass away, no pasará. but his Amén. word will ¿Cuántos not dicen pass away? amén? How many say amen to ¿Por that? qué? Why? Porque su palabra está Because aquí His en nuestro word is here. corazón. It's in our hearts. Todos nosotros podemos predicar We can all preach
Aunque no tuviéramos este libro, though we will not have this book. porque este Why? libro Because this book lo tenemos is aquí. what we have Amén. inside of us. Gracias a Dios Amen. por eso. ¿Cuántos We den thank the Lord gracias for a that. How many Dios? say amen for that? Oh, hermanos, Brothers, siempre hemos leído la Biblia, we've always read the Bible. pero los últimos 15 años que han pasado The last atrás, 15 years that have gone hemos by, optado todos los días, we todos said los días. every day we're going to read the Word. Hoy estamos aprendiendo algo. And today we're learning something. Hoy conocemos algo de la Today we know palabra de something of the Dios. Word of Hoy God. podemos hacer un servicio. Today we can Si have a no hubiera service. Biblia, si no hubiera himnarios, No hymnals, no si el Bibles. gobierno no nos dejara tener If the escritura, government didn't allow us to have Scripture, nos levantaríamos, we would arise, testificaríamos, we would testify, leeríamos salmos, we would read proverbios, Psalms, leeríamos el Proverbs, evangelio, we would read the Gospels, las epístolas. the ¿Por qué? epistles. Why? Porque están en nuestro Because they're within our corazón. hearts. Porque allí es donde Dios quiere que Because that's what the nosotros Lord wants for us compartamos, to share, que nos relacionemos. to relate ¿Cómo nos with one relacionamos? another. How do we relate with one another? A través de los servicios. Through services. No estoy hablando mal de los I don't mesiánicos, talk about the desde las Messianics raíces hebreas. or Hebrew roots. Solo quiero que ellos entiendan I just want them to understand que para Dios, hermanos, that la for God, alabanza y la brothers, adoración the praise and worship, no es solo de un día. it's not just one day. ¿Se imaginan nosotros, hermanos? Imagine, brothers, Miren, cuando yo estaba en el instituto bíblico, when I was in Bible college, hermanos, no teníamos tiempo ni de pecar we didn't have time siquiera. to sin. En la mañana, un servicio In the matutino. morning, a sunrise service. En la tarde, In the instituto bíblico, School, servicio, service, Santa Cena. communion. El martes, un servicio de estudio On bíblico. Tuesday, a Bible study. El miércoles, temprano, Wednesday, hermanos, very early. otro devocional. Another devotional. Un servicio matutino, A sunrise 5 service, de la mañana, 5 in the morning, 7 de la noche, 7 at servicio night, de a service. enseñanza, estudio bíblico. Bible study. Miércoles oración, jueves Wednesday, servicio, prayer. Thursday, service. viernes matutino, Sunrise servicio de service. sanidad, Service of sábado, día de Pentecostés. Saturday, Pentecost Para nosotros todos los sábados era For us, every Pentecostés. Saturday was Pentecost. Quiera Dios que ese Pentecostés lo And tengamos we hope that we en had the nuestro Pentecost within corazón. our hearts, brothers. A veces nos decimos somos Pentecostés y ni Sometimes siquiera we go podemos levantar las Pentecostal, manos. we can't raise our hands. ¿Por qué? Porque Why? nuestra relación con Dios Because no our se relationship with encuentra God bien. is not right. No hay libertad. There's no freedom, no Siempre worship. recuerdo algo en mi corazón. I always remember something in my Dios heart. me perdone por eso. Lord, forgive me for this. Pero yo veía a uno de mis maestros que era un poquito tremendo I had a teacher who was kind of y él nos tremendous, enseñaba bien but he would teach y us nos well. enseñaba los versos bases de esta mañana, He would teach us the primary verses this levantando manos morning. limpias sin ira y sin Lifting up contienda. hands that are clean with the anger Pero dispute. cuando a veces lo agarrábamos en alguno de sus actos de enojo But when we would catch him in his fit of anger, algunos estudiantes estábamos ahí, lo mirábamos, we could see it. porque a veces era temperamental. Sometimes it's very temperamental. Y siempre recuerdo, hermanos, And as you remember, brothers, Dios lo tenga en su gloria ya. Gracias a Dios. he's in God's glory now. Pero cuando él pasaba, But when he passed by, a sabienda de eso, knowing this, hacía su mano así. he'd go like this. Y yo me impactaba mucho, And I was very impacted by this porque decía, él sabe reconocer because I say he knows how to recognize que se enojó. that he got angry. Por eso no puede hacer eso, That's why he can't do this, porque está enojado. because he's angry. Pero él nos enseñó muy bien. But he taught us very well Dios lo guarda, amén, God keep en him. el nombre del Señor. in the name of the Lord. Entonces nosotros podemos reconocer So we have to recognize a través de que vamos a entrar a la presencia de Dios, through going to God's presence tenemos que lavar nuestras that we have to manos. wash our hands. Tenemos que no tener ira ni We're going to contienda have anger, dispute, para que podamos so hacer that la we'll obra be de able to do Dios. the work of God. Vamos a continuar. Let's continue. Y ahora vamos a entrar al altar Now we come to the altar de incienso. of incense. El altar de incienso The altar of y el incense sacerdote and the priest representan a la figura de el represent Señor the Jesucristo, figure of the Lord Jesus Christ que se para, hermanos, en el velo that stands at the veil detrás del altar del incienso behind the altar of incense y presenta su and adoración a presents his Dios. worship to the Lord. Y esto lo hacía el And the sacerdote priest would do this todos los días, each day. una en la mañana, Once in the morning, otro al mediodía one at noon, y otro a la media tarde, and again, I think mid-afternoon, a las 3 de la tarde, at 3 in the afternoon. a las 12 del día At noon, y a las 9 de la and mañana. then again in the morning. Cuando va uno a Israel, When you go to Israel, los musulmanes les dicen, the Muslims nos say dicen,
They tell us, ustedes solo oran 3 veces, you only pray 3 times. pero nosotros les ganamos, We beat you. porque nosotros oramos 5 veces. We pray 5 times. A veces, hermanos, nosotros oramos 3 veces, Sometimes really, we pray 3 times. a veces 4 veces. Sometimes 4 times a day. Pero, hermanos, Brothers, las veces que oremos, The times that we pray, si no estamos limpios, if we are not si clean, no estamos, hermanos, rectos delante de Dios, if we're not walking righteously así before oremos God, 20 veces, whether we pray 20 de nada times, nos sirve. it'll be useless. Yo tenía una tía cuando era pequeño, I had an aunt when I was little. recuerdo que ella era muy católica, I remember she was very Catholic. se la pasaba todo el día rezando She spent the whole day just doing her y tenía prayers. su escapulario. No estoy criticando eso, solamente quiero hablar de mi tía, She had her relic, por su costumbre que ella tenía. and by the custom she had. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, María. And she would Hail Mary, Y and empezaba a gritar una de And she would start groserías to- tremendas. to Ven shout para out acá, ¿qué horas te vas a apurar? and then she'd yell at someone, curse at someone, Santa María, Madre de Dios. and she'd go back to, Holy, José, Hail Mary, Mother of y God. le decía groserías. and then she would curse at someone else. Y Mario, y Pedro, y Juan, y Mario, todo el día eran Pedro, and all day blasfemas. was just cursing at someone. Pero todo el día estaba ella And en then she was eso. back to her, her Hermanos, prayers. ese no Brothers, es el propósito de that's los not the cristianos. purpose of the Christian. El propósito de The nosotros purpose of the believer es que nosotros llegamos a la presencia de is Dios that we come before God's y podamos, presence, hermanos, ofrecerle al that Señor. we will offer the Lord. Dice la palabra del Señor, The word hermanos, of God says que ese altar se encuentra en el cielo. that is found in heaven. Apocalipsis dice que cuando el ángel tomó el libro, Revelation says that when the angel took the book, los 4 seres vivientes y los 24 the ancianos 24 se elders and the 24 postraron creatures bowed down delante de la presencia del Cordero. before the presence of the Lamb. Tenían arpas en sus manos, They had harps in their hands, copas llenas de incienso. cups, bowls of incense, El incienso, hermanos, Incense son las oraciones de los represents santos. the prayers of the saints. Por eso es que cuando llegamos al altar de That's when we Dios, come before the Lord's altar. ponemos el incienso a We la set the presencia de incense Dios. before God's presence. Y el incienso es nuestra And again, it adoración is a our Dios. worship to the Lord. Démosle adoración, Let us worship démosle Him. alabanza, Let us praise Him. démosle honra. Let us give Him honor. Y todo esto significa, And all this means híncate, to bow down, arrodíllate to kneel down, y hazlo desde tus and rodillas do it from your knees hacia nuestro Dios. towards our God. El altar de oro The altar of era un incense pequeño, era muy pequeño, was small, muy reducido, very reduced in size, más o menos de un codo de ancho, de un codo, About era cuadrado, 1 cubit each estaba way. lleno, estaba cubierto de oro. It was there with gold. En el altar de oro el sacerdote ofrecía el perfume, And here the priest offered perfume mientras el pueblo estaba orando while the afuera. people were outside praying. Hermanos, esta es una hermosa figura del Señor It's Jesús a beautiful image of the Lord Jesus que Christ, presenta nuestras who oraciones presents our delante de prayers Dios, before the Father, presenta las oraciones de su who presents the pueblo. prayers of His people. Y ustedes ya saben lo que sucedió, hermanos. And you know what happened. Cuando Jesús se presentó en el altar de bronce, When the Lord presented Himself at the cuando at the Jesús presentó su laboratory of bronze, when ofrenda He a presented His Dios, offering to the Lord, cuando Jesús murió en la cruz del when He died on the Calvario, cross of Calvary, en el altar del sacrificio, and the altar of sacrifice, dice la palabra de Dios the Word of God says que cuando Él estuvo detrás del templo, that what happened nadie podía entrar al when He was lugar behind there, no one could santísimo. go into the holy place. Pero cuando Jesús muere, But when he hermano, dies, el velo del templo se rompió the en veil of the dos temple y se tore in abrió two, el lugar and the santísimo. Holy of Y Holies Jesús was opened, bendito and nos the Lord introdujo al lugar introduced santo us a to the través Holy de of su Holies, sangre preciosa, through His a precious través de blood, su sacrificio, through His a través de su sacrifice, ejemplo, through His a través de example, levantar sus manos through raising limpias, up His sin hands, ira, sin without contienda. anger or Él dispute. nos llevó a He la took us presencia de to the Lord's Dios. presence. Y ahí es donde yo quiero que nosotros vayamos. And this is where I want for us to Allí es come. donde yo quiero que nosotros lleguemos. That's where I want for us to arrive. ¿Por qué? Why? Porque ustedes son líderes de esta ciudad. Because you're leaders in the city. Porque ustedes son responsables de You esta are ciudad. responsible for this city. Porque ustedes son la luz del Because you are the mundo. light of the world. Domingo a domingo alguien invita a una Sunday to persona a esta Sunday, iglesia someone invite one person que to se lleve la the church impresión de que ustedes have the son lo impression que son. that you are who Que you son are, verdaderos, that you're que true, son honestos, that you're que authentic, son honrados, that you're que sincere, son fieles, that you're que no faithful, saben mentir, that you que don't know son hijos how to de lie, Dios. that you're children of God.
que se refleje Cristo en nosotros. that Christ be reflected in us. A las 9 de la mañana, At 9 in the morning, a las 12 del día, at noon, a las 3 de la tarde, at 3 in the afternoon se hacían las oraciones. is when these prayers were presented. Nosotros tenemos diferente horario We have a different schedule, y no sabemos cuántas horas and oramos, we don't know how many hours to pray, pero nosotros sabemos orar, but we amén. know how to pray. Amen. Es muy importante. It's very important. Nosotros les hemos enseñado. We've taught you. Vamos a comer, vamos a orar. If we eat, we pray. If Vamos a hacer algo, vamos a we orar. do something, we pray. Vamos a irnos, vamos a orar. If we're going to go to sleep, we pray. La oración es importante en Prayer nuestras is vidas. important in our lives, brothers. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros oramos? What happens when we pray? Dice la Biblia que Pedro y Juan subían a la oración Versus Peter and John were going up to the prayer. a la hora del incienso In the time of incense, y llegaron a la puerta de la hermosa. they came to the temple called Beautiful. The Un gate called Beautiful. paralítico estaba ahí. And a paralytic was there. Pedro y Juan le dicen, And Peter and John tell them, no tengo oro ni plata, I had neither gold pero nor lo que silver. tengo que te doy, But what I do have, en I el give nombre to you. de Jesús, In the name of Jesus, levántate y Get anda. up and walk. Y aquel se levantó And he y got up, anduvo and he y walked, saltó y and he gritó leapt, y entró and al he templo shouted, alabando And y he went to the glorificando temple a Dios. glorifying the name of the Lord. ¿Ven ustedes la importancia de Do you entrar see the importance al lugar of santísimo? going into the Holy of ¿Ven Holies? ustedes la importancia de The llevarle el importance incienso a of bringing Dios? the incense to the Lord. Nuestras oraciones a Dios. Our prayers to the Lord. El año que pasó, The year that went by, murieron los primogénitos de Egipto. Murieron los primogénitos the firstborn, espiritualmente. spiritually speaking, Sucedió lo que pasó en Egipto. it happened what happened in Egypt. Mucha gente murió. Many people have died. Dicen, hermanos, They say, brothers, que la enfermedad que viene that the sickness is coming mata principalmente a los jóvenes. will kill the younger people. Ya no serán los primogénitos, No longer the firstborn, serán los ultigénitos, amén. But- Serán los últimos. the last generations. El diablo no respeta a nadie, The enemy doesn't respect anyone, pero a los hijos de Dios but the children of God no los va a tocar. will not be touched. Por eso es que el tema de este That's año es: why the theme for this year is estemos alertas. let us be alert. Amén. Amen. A través de las enseñanzas que And vamos a through the desarrollar, teachings we're going to develop, queremos llevarlos a ustedes a una we're restauración going to take you to a espiritual, spiritual restoration de lealtad, de honestidad, of loyalty and de honesty, fidelidad a Dios, of faithfulness to God, de la presencia de Dios en sus of vidas, the presence of God in your de manera lives, que cuando ustedes se presenten in such a way that when you present en la yourselves necesidad, in the need, ustedes sean de bendición. you be a blessing. Porque va a venir gente Because people will come enferma, who are sick, desahuciada de los médicos, who have been abandoned by the doctors, pero ustedes van a tener ese poder y but esa you will have the potestad power and de orar. power and authority to pay for them. Pedro y Juan subieron al templo a la hora de la Peter and John went oración. up at the time of prayer. Recuerde la oración. Remember prayer. Recuerde la presencia de Remember the Dios. presence of God. Hará la It will diferencia. make the difference. Vamos a terminar. Let's finish. ¿Podremos desempeñar un ministerio sacerdotal en nuestra casa? Can we develop a priestly ministry in our home? Eso es lo primero. That's the first thing. La razón que nosotros necesitamos aprender a The orar reason that we need to learn how to pray es porque nosotros somos líderes de nuestras is casas. because we are leaders over our homes. El apóstol Pedro dice: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. You also, as living stones, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices that are acceptable to God through Jesus Christ. Ustedes, hermanos, son los sacerdotes. You are the priests. Ustedes son los responsables. You are those who are Madres responsible, solteras, single padres de mothers, familia. heads of your household. Ustedes tienen la You have the responsabilidad responsibility de presentar su to familia present your family y de formar sacerdotes and to form priests para el servicio a towards the Dios. service of God. ¿Cómo lo vamos a hacer? How we do it? Mirémonos en el espejo Let us look at ourselves in the de la mirror palabra de Dios. of the Word of God. Que nuestros hijos nos encuentren That orando. our children find us Que praying. nuestros hijos nos vean leyendo That la they see us palabra de reading the Word Dios. of God. Que nuestros hijos vean That que our no hay children ira, see que no hay that there's no contienda, wrath, no que no hay contention, pleito, que that no hay there's regaños no conflict, no scolding, innecesarios. no unnecessary scolding. Si hay disciplina, Yes, there's pero discipline, no regaños but not innecesarios. unnecessary Que scolding. entendamos que That somos we understand that responsables we are responsible de llevar a nuestros of hijos taking our children a
a la presencia de to the Dios. presence of the Lord. Y en la presencia de And in Dios the presence of the Lord, siempre fue, hermanos, simbolizada it was always symbolized por el arca del by pacto. the Ark of the Pact. Allí en el arca del pacto Then the Ark of the se Testimony, guardaba, hermanos, las tablas de la ley. were the tablets of the law. Se guardaba, hermanos, el maná del There was a cielo. manna from heaven, Se guardaba la vara de Aarón and que Aaron's staff reverdeció, that bloomed, representándonos a nosotros, representing us. que estando muertos sin delitos y Who being pecados, dead in our sins and Cristo nos dio transgressions, vida the y Lord gave vida us en life and abundancia. life in abundance. Esto fue lo que Cristo That's what the hizo, Lord has nos done. reverdeció He e allowed us hizo to que lleváramos fruto. And to be fruitful. Sé que la vara de Aarón dice que reverdeció It was y echó Aaron's fruto, rod hermanos. that sprouted almonds that gave fruit. Almendras. Eso se encontraba That dentro del is what arca. was found within the ark. El arca siempre ha representado The ark has always la represented presencia de Dios. the presence of God. ¿Saben una de las cosas que sucedió el año pasado? You know things that happened last year, brothers? Se cerraron las iglesias The churches were closed. y muchos dirán, ay, qué tristeza. Some were like, oh, so sad. No sucedió así, hermanos. That's not how it happened. Tristes los que no siguieron al Señor. Those that didn't follow the Lord are Tristes sad. los que dejaron a Dios. Sad are those who left God. Pero ustedes que permanecieron, Well, you who remained, ¿qué hicieron? what did you do? Llevaron el arca de Dios a You su carried the casa. ark into your home. ¿Por qué? Why? Porque ahí se congregaron. Because you congregated. Porque allá alabaron a Dios. There you worship Porque the ahí Lord. bendijeron al Señor. There you bless the Lord. Porque desde sus hogares se les dirigía para Because Dios. you were directed in your home. El how to meet arca de God. Dios representaba la It presencia de represented Dios. the God's presence. Y cuando usted abre su casa And when you open para your alabar home, a Dios, to praise the para Lord, hacer un servicio, to put para on a leer la service, Biblia, to read scripture, el arca de Dios es llevada the a ark su of God sala, is taken es into llevada a your su room, casa, is taken into porque your ahí life. la presencia de Dios se va a Because there God's manifestar en presence su will be vida y manifested ahí van a in your empezar life. los milagros y maravillas. And then we'll Y see mañana de miracles esa and wonders. casa va a And salir tomorrow, una in that iglesia, house will come a church, como sucedió con nosotros. as it happened with us. En la casa In our llevamos home, el arca in our house, you brought the y de ark, ahí nació su gran and that's where this church alabanza. is born. Llegó el día en que ya no cabía la gente en The la day came when casa. people didn't fit in our house Le dijimos anymore. al pastor, pastor, ya We no told the pastor, cabemos. Pastor, we have no more room. Denos un lugarcito para Give us a little empezar. place so we can Y start. Dios nos dio un And lugarcito. Lord, give us a place. Y gracias a Dios, hermanos. And we thank God, brothers. Gracias a We Dios thank the Lord por llevar el arca de for Dios a la carrying the casa. ark into our home. Somos responsables We're de eso, responsible, hermanos. brothers. Somos responsables. We're responsible. Hermanos, Brothers, la oración prayer siempre se ha establecido en esta iglesia. has always been established in this church. Pero la presencia de Dios, But the presence of the Lord, solo tú puedes llegar hasta ella. only you can reach it. Me da mucho gusto It pleases me que los que están dirigiendo that those who are leading se saben conmover, se saben quebrantar, know how to be broken porque se han quebrantado en sus because they've hogares, been broken in their homes. porque Dios ha tocado sus Because the Lord has touched corazones, their hearts. porque ellos sienten el llamado Because de they feel the Dios, call of God. porque ellos llevan el arca de Dios, Because they tienen el carry the arca ark. de They Dios have en the su ark of God casa in their homes a través de la through adoración. prayer. Imagínense una casa completos, Imagine imagínense una casa dividida, a divided house peleando, Who's always fighting or blasfemando, blaspheming. levantando manos. ¿Qué clase de Lifting up manos hands. podemos What kind of hands levantar? they can lift to God? Siempre se mira cuando entramos a la casa de Dios, You know, so when it comes to God's house, mi esposa a veces me dice, vienen peleados. she says, look, they were fighting. Y yo, ¿y tú cómo sabes? Well, how do you know? Por la cara. By their faces. No hay deseos de orar, There's no desire to pray. no hay deseo de glorificar a There's no Dios. desire to glorify the ¿Qué Lord. hicimos durante la semana? What do we do in the week? Es importante que entendamos It's eso, important that we hermano. understand this, brothers. Quizá ahorita usted no lo vea tan importante, Maybe now you don't see it as being important, pero vienen ya los años. but years are Amén. coming. Ya estamos al final de la era. We're at the end of the era. Ya estamos al final, hermanos, de la comodidad. We're at the end of comfort. Ya estamos al final, hermanos, We're at the end del consentimiento. of spoiling El people. gobierno se va a poner en contra de The nosotros, government will stand against como us se ha opuesto en todo el mundo, as it has stood throughout the entire world. y el evangelio se redujo And the gospel is reduced en algunos lugares in some places a nada. to nothing. Las iglesias en Escandinavia The churches in Scandinavia, no existen ya, they're very rare to en donde el find. evangelio fue And where the gospel, la one point, fuente de was bendición, the source of blessing, no existe más.
That's not there anymore. En los Estados Unidos, In the United States, en los años 1968, in the 60s, cuando yo compraba un compendio mundial, el compendio mundial me decía las estadísticas de todo el mundo. I would buy, Un I guess, an compendio. almanac that would give me the statistics to the world. ¿Y qué pasaba, hermanos? And what happened? Estados Unidos, número uno The en US, metal. first. Estados Unidos, número uno en Sevilla. Estados Number Unidos, one. número uno en See, it todo, was the hermanos. first in everything. No había cosa que Estados Unidos no fuera número There uno. was something which the U.S. was not number one in. Pero ¿saben lo que me emocionaba mucho? But you know what excited me the most? Era Estados Unidos, The U.S., 90% the 90% cristianos, of the nation was Christian. 10% católicos 10% were Catholic. y unos cuantos de otras And religiones. whatever was left over. Me emocionaba. That was exciting for me. Yo pensaba, los Estados Unidos, ahí todos son santos. That, well, they're all holy. Claro. They're all saints. Cuando llegué aquí las cosas eran muy Of course, when they came in, it's diferentes. very different. ¿Por qué? Why? Porque no hemos tomado en serio Because las we have not cosas de Dios. taken God's things in serious. Pero ¿saben Seriously. qué, hermanos? You know what, brothers? Vienen ya los años The times are coming, y nosotros les estamos advirtiendo and we have been warning you para que ustedes sean piedras so vivas, that dice, you be living stones. porque el Señor quiere The visitarnos. Lord wants to visit us. Dice la palabra del The Word Señor. of God says, Y ahí dice, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. There I will meet with you. And from above the mercy seat, from between the two cherubim which are upon the ark of the testimony, I will speak to you about all that I will give you in commandment for the sons of Israel. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr, hermanos? So how will we achieve Ya vamos a this? terminar, ¿ok? We're No se gonna finish. preocupen. Ya vamos a terminar. We'll finish here soon. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? But how are we going to achieve this? Mire usted en el mundo en que vivimos. Look at the world in which we're living in. Te levantas, You wake up, perversión. Caminas, Perversion. perversión. You walk perversion. En donde andas, maldad. Where you are, Pensamientos wickedness. contrarios. contrary thoughts to God. Tus ojos se desvían. Your eyes deviate. Tu oído escucha cosas malas. Your ears hear bad things. Y a veces hasta tu boca expresa And something your mouth sentimientos expresses. malos. Ofensas a los que te mistaken rodean. emotions. You offend those around you. Cosas negativas. Negative things. ¿Cómo vamos a empezar esto, hermano? How will we start this? Difícil situación. It's difficult. Pero cuando nosotros nos levantemos But when we pensando en awaken Dios, and we wake up cuando thinking about nosotros God, trabajamos when pensando we en work, we Dios, think about God. cuando nosotros nos acostamos When we pensando lie en down, we Dios, think about God. cuando el sacerdote sabía que era When el the día priest de knew it was a expiación, day of expiation, cuando el sacerdote sabía que se iba a presentar delante de Dios, he was before God, se santificaba, he would be sanctified. pasaba por el altar de He comes to bronce, the altar of bronze, pasaba por el lavacro, the laver, pasaba por el lugar santo the holy place, para entrar en la in presencia order de to Dios. come in God's presence. Y de eso es de lo que se trata. And that's what it's about. De que nosotros vayamos a la presencia de And Dios that we go into God's y presence, que Él nos declare and He declared to y nos us, diga and He speak to us, qué es lo que les tenemos que what enseñar. is it that has to be taught. Es bien importante, It's hermano. very important, brothers. Predicar To preach, no es discursar. it's not to a Predicar discourse. no es dar un discurso. It's not to give a speech. No es dar una cátedra. It's not to Predicar es share dar un facts. mensaje It que is to se ha communicate a recibido message de parte de that we Dios. receive from God. Pero ¿cómo lo vamos a recibir? But how will we receive it? A través del proceso, Through the hermanos, de process, la brothers, santificación, of a sanctification. través del proceso del Through the ayuno, process a través of del fasting. proceso de nuestra Through vida the correcta process delante de Dios. of doing life correctly Entonces before nos God. entraremos al lugar And then santísimo, we'll come before His nos presence. presentaremos delante We'll de present Él ourselves before y Him. allí Él And nos there, declarará the Lord will y declare nos to hablará us con and will nosotros. speak to us. Y hermanos, Él nos dará testimonio And He'll give us testimony de lo que nosotros tenemos que of what we have enseñarles. to teach you. Y ustedes que son And inteligentes, you who are intelligent guardarán el mensaje de Dios para will sus keep the message vidas, of God in your lives. porque ustedes, Because you, hermanos, son brothers, sacerdotes. are priests. Hermanas, madres solteras, Sisters, single son mothers, sacerdotas you're de the priests of your Dios. house. Y ustedes tienen la obligación And you have the y la obligation necesidad and the need de llevar a sus hijos to take your children a la presencia de Dios. to the Lord's presence. Así es que vamos a entrar So let us go in. en ese desafío. Let us go into the challenge. Vamos a entrar al desafío de la oración. Let's go into the challenge of prayer.
Ayer estuvimos en una oración en el Parque Yesterday we were Capilano. to pray in Capilani Park. Preciosa oración. Beautiful day of prayer. La directora que organiza The esto director who organizes it, gritaba, she would shout out, no denominación, Señor, no "No denominación. denominations, Lord." Porque las denominaciones nos han Denominations partido, have sucked us nos han dry. corrompido. They have divided us. Algo que dolió en mi corazón esta semana, Something that pained my heart this cuando week yo estudiaba la when I palabra, was studying the Word. fui a leer, hermanos, los hombres de oración. I went to read about the men of prayer, Y me encontré con hombres de oración, hermanos, and I found myself men of prayer tan increíbles who were incredible, como David Livingstone. like Livingstone. David Livingstone fue un explorador, un cristiano en He África. was an explorer. He was a Christian Su explorer in vida Africa. era una vida de His oración. life was life of prayer. Oraba hasta 8 horas al He día. didn't pray hours. He Era un prayed 8 hombre hours a que day. permanecía en la He presencia was de always in God's Dios. presence. El día que murió, The day that he died, estaba hincado en he oración. was kneeling down in prayer, Las gentes que lo conocían and the people that knew him decían, déjenlo, está en la presencia they de said, Dios. "He's in God's presence. Let him be." Ya había muerto. He already died. Murió He died haciendo while lo que más amaba, he did what he loved most, estar en la presencia de to be in Dios. God's presence. Había uno que se llamaba Fibney. And Finney Este hombre tenía, hermanos, una oración tan increíble en su vida. had incredible prayer in his life. Fíjense lo que les he dicho esta mañana. Look what I told you this morning. Ustedes son la luz del mundo. You're the light of the Ustedes son world. la luz de esta You're ciudad. the light of the city. Ustedes van a hacer cosas grandes You delante will de do Dios. great things before Pues no God. digamos grande, pero van a hacer el trabajo de But you will do Dios. the work of God. Porque Dios los va a usar. Because the Lord will use you. Ya no estamos en la época del siglo pasado. We're not in last century anymore. Un hombre, un solo hombre. There's one man. No micrófonos, No microphones. no músicos, No musicians. no altares grandes, No big altars. una simple carpa en el pueblo. A simple tent. Llegaban 20,000 gentes. 20,000 people would show up. El pueblo, hermanos, quedaba extasiado de eso. The people that witness El this. predicador empezaba a And the predicar. preacher would start to La preach. convicción de pecados empezaba a The conviction of ejercer. sin would start to 20,000 fall gentes down. entregaban su vida a 20,000 people Dios. give their lives to Y Christ. todo el pueblo en sus And all trabajos the people in their sentían la jobs, convicción they felt the del pecado conviction en sus vidas of y sin se in their arrepentían lives. y pedían And they perdón a would Dios. repent and they would Y ask God for cientos forgiveness. y cientos se convertían a Dios. And many people converted to the Lord. Ya no sucede eso. That doesn't happen anymore. Ahora es teatro, Now it's just ahora theater. es show, It's a show. ahora es Now espectáculo. it's a performance. Nada pasa. Nothing happens. Conciertos vienen, conciertos Concerts van, come, concerts canto aquí, canto allá, Songs here, alzan las songs manos, there. brincan para Raise allá your y hands para up and acá, down. pero no hay una convicción But en there's el a conviction corazón in the hearts de dejar el pecado. of leaving sin. ¿Qué vamos a hacer, What are we going hermanos? to do, brothers? Esos tiempos Those times tienen que venir, have to come. pero tú eres el responsable. But you're Pero responsible. tú eres la luz del mundo You are the light of the y tu world. vida representará And al your life Señor will Jesús. present the Lord Jesus Christ. Quiero terminar con esto. I want to finish with this. La oración y el ayuno About prayer and fasting. hará de nuestra vida Will make of our lives las personas que necesitamos the people that we need to aquí be en Hawái here in Hawaii para llevar el in Evangelio. order to take the gospel. Dice la palabra de Dios, The word says, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes al veres en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Is this not the fast that I choose? To release the bonds of wickedness, to undo the ropes of the yoke, and to let the oppressed go free and break every yoke? Is it not to break your bread with the hungry and bring the homeless poor into the house? When you see the naked, to cover him, and not to hide yourself from your own flesh? Hermanos, el ayuno es importante en nuestras vidas, Fasting is important in our lives, brothers, pero no como legalismo, but not as a legalistic no como tendency. pensando que le vamos a torcer la Not manita a thinking we can Dios twist God's arm para que nos conteste una so he necesidad. answer a need that we No, have. No, brothers. nuestra vida en la presencia de Our Dios life in God's hará la presence diferencia. will make a difference. Nuestra vida a través de este Our proceso life de in this preparación process of preparation. y entrar en la presencia de And to go into Dios, God's presence, Él va a escucharnos.
He will hear us. El ayuno es para que nosotros desatemos Fasting is so that esos we grilletes, esas Rid cadenas of the chains que in our nos lives. causan dolor, Those que nos chains that causan congoja, hurt us, que nos impide that alabar a afflict Dios. us, that impede us in El worshiping ayuno God. nos ayudará Fasting will para help que us nosotros reaccionemos so that delante de we Dios respond before y the Lord podamos entregar nuestra vida a and be able Dios, to give our lives pensar to en God, Dios, caminar en Dios, think about the Lord, to walk with romper, the Lord, hermanos, las cadenas de to break impiedad. the chains of in preparing our lives. Dice, impiedad quiere decir dejar el mal. We must leave what is wrong. Ayunemos para dejar la falsedad. To leave what is Ayunemos false para behind. dejar la To impiedad. fast, to leave what is Ayunemos para dejar la unclean in our lives. iniquidad. To leave Ayunemos para dejar la iniquity. maldad. To leave wickedness En in our otras lives. palabras, In other words, ayunemos para dejar el mal. let us fast to leave the wickedness behind. En el griego es un poco más feo, hermanos. In Greek, it's a little more ugly. Ayunemos para dejar la It perversidad. says to fast to leave, Dice, ayunemos Perversion. para no ser to impíos. fast to not be unclean, Ayunemos para no ser unos malvados. to not be wicked. El ayuno es importante en nuestras Fasting is vidas important in our lives, porque nos brothers, evalúa en nuestras vidas because we valued our para que lives nosotros podamos entrar a la so that we be presencia able de to come Dios, into the Lord's presence, que es lo que realmente which is necesitamos. what we truly need. Pónganse de pie, mis Please queridos stand, hermanos. church. Vamos a orar al Señor. Let us pray to the Lord. Vamos a soltar las cargas de opresión. Let us undo the Vamos a wickedness, dejar ir a los quebrantados de espíritu. undo the rest of the yoke. Vamos a romper todo Let us yugo, break every yoke, toda cadena que nos ata. every chain that binds us. ¿Saben que algunos no pueden orar a Dios porque tienen una cadena? Some cannot pray to the Lord because they're bound by a chain. Esa cadena de las novelas, hermanos. The soap operas, Esos yugos, hermanos, de la those televisión. yokes of television, Esas prisiones, those hermanos, del prisons, brothers, internet. of the internet, Esas cosas que tienen atado a the las things that have personas bound people, que no se pueden mover that they cannot move para entrar a la presencia del and Señor. come in God's presence. Las horas que se pasan en la The hours they televisión. spend watching Las horas que television, se pasan, hermanos, en hours el they spend entretenimiento. in entertainment. El diablo anda como león rugiendo, Lord wanders like a anda roaring robando lion, sus looking mentes, whom he devour, sus attacking corazones. your minds and your hearts. Pero quiero decirles, mis But I want hermanos, to tell you, brothers que and es sisters, nuestra obligación, that it nuestro is our deber obligation, our duty llevarnos a la presencia de Dios. to take you before God's presence. Tenemos que entrar a la We presencia have de to come Dios. in God's Cuando presence. estemos en la presencia de Dios, We're in the Lord's cuando presence. dobleguemos nuestra carne, cuando When we ayunemos submit our y dejemos flesh, la impiedad When we y dominate rompamos las wickedness, cadenas, and we break the chains in our lives, va a ser de bendición. it'll be a great blessing. Cada año ayunamos el mes de enero. Each week fast during January. No hemos empezado, We haven't started this year pero yet. vamos a empezar. We're going to start. Vamos a desatarnos, We're amén. going to Vamos a romper las unchain cadenas, ourselves. We're gonna los break the grillos que chains. están ahí. those shackles that are there. Vamos a hacerlo. Let's do it. ¿Cuántas horas pasas en la How televisión? many hours do you spend watching television? 21 días, no televisión. 21 days, no TV. Amén. 21 días, no 21 televisión. days, no television. Digo, si no puedes ayunar. That's if you can't fast. Alguien dijo, hermano, yo no puedo ayunar. I ¿Por say, brother, I qué? can't fast. Es que yo hago tamales y Why, tengo que well, probar cómo quedan I los make tamales, tamales. have to taste them. Ok, I said, okay, haz well, tamales, no veas televisión. then don't watch TV then. Ayune algo que Fast lo something tiene atado a su which has vida. bound your life. Ayune algo, el deporte o el juego de fútbol. Sports or Y no me lo puedo soccer, perder. football, whatever it is. Ayuna, Fast. no fútbol, Fast. no deporte. Ay, No olvídate football, de no eso. sports, forget 21 días. For Vas a 21 ver lo que days. Dios va a hacer. Yo tuve la I oportunidad, had the opportunity, si ustedes se acuerdan, la vez pasada de if you remember, ayunar, el azúcar. of fasting from sugar. Dije, ¿quiere venir diabetes a mi vida? As the diabetes El comes to my azúcar life, se me quiere levantar. El doctor sugar quiere wants to darme go up. medicina. The doctor wants to Me give ha you dado medicina. ¿Qué pasa si ayuno azúcar? what if I fast from sugar? No azúcar. No sugar. ¿Qué va a pasar? What's going to happen? ¿Saben lo que pasó, hermanos? You know what happened, brothers? Ya después ni se me antojaba. Me I didn't tomaba mi desire it. I café didn't crave anymore. sin I azúcar. drink the coffee without sugar. Miren lo que es el pecado. Miren lo Look que what es sin is, brothers, in our el lives. yugo. The chain in our lives. Empecé con tantita azuquita en mi café. I started with little sugar in my Y un coffee. día de eso estaba desesperadísimo, One of these days I hermanos. was desperate. Y quería irme a tomar una Coca-Cola And de I wanted este to drink a big tamaño. Coke like this Y size tomármela toda and drink it all por la ansiedad que había dentro de because the mí. anxiety within me. ¿Se dan cuenta Do you ustedes, see hermano? how this is? Esos yugos, esas Those ataduras, chains, the yokes. ¿qué es lo que vas a ayunar? Where are you going to fast from? ¿Qué es lo que vas a romper? What will you break?
Ayuna para dejar el mal. Fast to leave wickedness. Ayuna para dejar la impiedad. Fast to leave with Eso es lo que filth. dice That's what it says here. el profeta. Dice, no más bien es el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Ligaduras de impiedad en hebreo no lo voy a pronunciar porque no lo pronuncio To bien, release the bonds of wickedness. pero se refiere a grilletes, Refers to a shackles. cadenas, Chains. cadenas que causan dolor, que Chains causan that cause congoja, pain, que causan impedimento, affliction, que está that impidiendo. that's impeding us. ¿Quién puede orar después de que perdió su equipo de Who fútbol? can pray after their team lost? Piensa, ¿quién puede orar? Who can pray? ¿Quién puede orar después que ganó su equipo de Who can pray after fútbol? the ¿Quién team puede won? orar? Nadie. No one. Están emocionados. Cadenas. Silence. Chains. Cadenas de impiedad. Deja el mal, deja la Leave the falsedad. wickedness. Leave the false. En hebreo es leave falseness, reja. falsehood. Reja quiere decir, deja la impiedad, Leave deja la these things iniquidad, behind. Leave iniquity. deja la maldad. Leave wickedness. En otras palabras, In other deja de words, hacer mal. Stop doing what is wrong. Ayuna. What is bad. Para eso es el Fast. ayuno. That's what fasting is for. No para decirle al Señor, Señor, yo voy a ayunar Not say, Lord, y no lo voy a dejar hasta que tú no me I'm not going to contestes. stop until you answer me. Para eso no es el ayuno. That's not what hermano. fasting is for. Es para que dejes la perversidad, It's that you leave la perversion impiedad y dejes de filth. ser un malvado. and you stop being wicked. Eso es lo que este texto That's what this verse nos está is calling reflejando a us to nuestras do. vidas. Vamos a ayunar este mes. Let's fast this month. Vamos a ayunar 21 días. Let's fast No 21 40 days. como hacemos a veces. Not 40 like we do sometimes. Pero vamos a sacar provecho de este ayuno. But let's benefit Vamos a from this romper las fast. cadenas de impiedad. Let's Vamos, break the hermanos, chains in our lives. a entrar en la presencia de Let's go Dios. into the Lord's Vamos presence. a presentarnos delante de Dios, Let's levantando manos limpias, raise up sin ira y hands sin that are contienda. clean, without conflict No or anger. legalismo, no No religiosidad, legalism, not no religiousness, fanatismo, not fanaticism, sino honestidad but rather honesty delante de nuestro Dios. before our Lord. Vamos a presentarnos Let us present ourselves de manera in such a que way no tengas de qué avergonzarte, that you have nothing to be sino que ashamed of, traces bien but la rather palabra de verdad. that we Que tus handle the hijos word of God accurately, bendigan a Dios por tu vida. that your children come to Esta God mañana because yo of your life. felicitaba a un hermano, decía, This morning, dijo, praise the brother. te felicito I por said, tus hijos, congratulations Dios for los your bendiga, children. Dios God los bless guarde. them. God keep them. Muchachos con un ADN de bendición Young de men with Dios. the DNA of blessing from God. Que nuestros hijos That our hereden children el ADN de Jesús inherit que the está DNA en of nuestra Jesus vida. that is in Que our nuestros lives. hijos sientan la presencia That they de feel Dios. the Que Lord's nuestros presence. hijos sientan placer That de they orar, feel sientan pleasure to placer pray. de ayunar. Que nuestros to hijos fast. sepan alabar a Dios. Que nuestros hijos se praise the entreguen a Dios. Que no se vayan por caminos de they don't perversidad, go de down path of maldad, perversion sino que or busquen de wickedness. Dios. Or rather, Es nuestro that deber, they seek the hermano. Lord. ¿Quieren llegar ahí? You wanna get there, ¿Quieren brothers? llegar a la presencia de Because for Dios? God's presence, Pasen al altar. They come to the Vamos a altar. iniciar este ayuno Let's start en oración. this fast in Vamos a prayer. iniciar este ayuno rompiendo Let's start ligaduras, this breaking rompiendo chains. cadenas, dejando la maldad, dejando la impiedad, leaving wickedness, dejando el pecado, hermanos. leaving sin. Y vamos a buscar la let presencia us del seek Señor. the Lord. Esto es el principio This is the para una beginning restauración for espiritual spiritual que restoration necesitamos en nuestras vidas. we need in our Este es el lives. principio This para is un the avivamiento beginning of a personal personal que se revival mirará en that will Hawái, be seen que se in mirará Hawaii, en la iglesia. that we see in the church. Ayer en el servicio de Capiolani, Yesterday in the yo service in miraba a esa Kapiolani, mujer gritar. I saw that woman shout, No denominación, No denominations. no legalismo, No no. legalism. Gritaba esa mujer shout desesperada out desperately. porque las denominaciones nos dividen, Because porque denominations las formas de divide creer us. nos corrompen. They corrupt Sigamos us. al Señor, Let us serve hermano. the Lord, brothers. No bautistas, no presbiterianos, no Not pentecostales, Baptist, no. Presbyterian, Methodist, Simple y sencillamente simply hijos de Dios. children of God. Que saben entrar a la know presencia how to de come into Dios, God's que presence. saben vivir de acuerdo a They know la how to live Señor, according to the que word of God. saben ayunar. They know how to fast. Vamos a ayunar, Let us fast. vamos a dejar la impiedad, Let us leave behind vamos a romper our las iniquity. cadenas Let us de break maldad, the chains. vamos a dejar de hacer lo malo, Let's stop doing what vamos is a wrong. presentarnos delante de Dios, Let's wait for the vamos a Lord God. levantar nuestras manos sin Let's ira, lift up sin our hands contienda, sin without anger, dispute, or contaminación. contamination. Tratemos bien a nuestros hijos, nuestra us treat our esposa, children well, respetémosla, our spouses vivamos well. honestamente, Let us deal honestly with levantémonos other people. pensando en Dios, Let us awaken thinking about vivamos God. pensando en Dios, think trabajemos about God. pensando en Let Dios, us work thinking about the Lord. durmámonos pensando en Dios, Let us go to sleep thinking about God. porque tú sales y el diablo está ahí Because you know esperándote that was waiting for you para meterte malos pensamientos, to put bad para thoughts, desviar tu mirada,
para desviar tu to corazón deviate your thought and your hearts a la avaricia, al towards resentimiento. greed, towards resentment. Dios tenga misericordia May de God nosotros. have mercy. Somos un pueblo pequeño, We're small people. pero decía Marcos Vidal, But Marcus Vidal said, pero como pocos, but with a few, no le tienen miedo al circo they're not romano, afraid of the Roman no le circus. tienen miedo al They're enemigo. not afraid of the enemy. Podría mencionar su They nombre, can mention your names, pero esto es evidente, but dice. this is evident. He No said. necesitan ni nombrar sus nombres, You don't need to name their porque names ellos saben honrar a because Dios. they know how to honor God. Qué hermoso canto, hermanos. What a beautiful song, brothers. Ha llegado ese momento The time has come, y quiero prevenirlos. and I want to Ha warn you, llegado ese prepare you. momento The time has de come to preparar nuestras vidas, prepare our lives, porque esto, because this, aunque se diga que nos va a ir bien este año, that people say is going to go well for us, este es el principio this is the principle, the del fin, beginning hermanos. of the end. Pero no importa. But it doesn't matter. Nuestro lema Our motto es is, vamos a estar alertas. we're going to be on alert. Amén. Amen. Ni plaga tocará tu morada. No place should touch your Que dwelling. cuando vea el enemigo en nuestros When the enemy hogares, sees our homes, se espante y huya. that he be afraid Aquí and flee. no puede entrar. Aquí no voy a He llegar. cannot touch you. Eso depende de nosotros. That depends on us. Vamos esta mañana And this morning, a entrar a la presencia let de us go into Dios. God's presence. Lavemos nuestros pies. Let us wash our feet. A veces como cristianos no hemos Sometimes perdido la believers, salvación, we haven't lost our salvation, pero hemos manchado nuestros pies. but we stained our feet. Nos hemos metido en lugares que no We come into debíamos. places we shouldn't go into. Hemos hablado con nuestra boca lo que no We've debíamos. spoken what we shouldn't have Hemos spoken. pensado con nuestros pensamientos lo que no We've debíamos. thought what we shouldn't have Nos thought hemos about. atado a ataduras de maldad, And they're chains ataduras of wickedness, de yokes of wickedness, perversión. of perversion. Vamos a entrar Let us go in hasta la presencia de to the Lord's Dios. presence. Padre, presento a mis hermanos. Father, present my brothers before you. En esta mañana, Señor, And te this ruego morning, que tú hagas I pray misericordia. that you do mercy. En esta mañana, Señor, te this pido morning, que Father, tú, Señor, I ask that you nos hagas pasar por ese proceso de help them pass through the process of santificación, sanctification, que puedan llegar a tu that they can presencia, come before your Señor, presence, y que tu Espíritu Santo llene and that sus your Spirit vidas. touch their lives. Hermanos, dejen que el Espíritu Brothers, Santo let the de Spirit of Dios God quebrante sus corazones. Break your hearts. Dele libertad al Give Espíritu them de Dios freedom en this su morning vida. in Que your lo haga lives. examinar su vida To delante de examine Dios. your life before Him, Porque tú quieres entrar a su presencia. because you want to go Porque before His tú presence. necesitas tu presencia, su You need His presencia. presence in your life. Tú lo necesitas. You need it. Y Él quiere bendecir And tu He wants to vida. bless your life. Él quiere guardar tu familia. He wants to keep your Él family. quiere bendecir tu vida. He wants to bless your Tiempos de angustia, tiempos de Times of oscuridad. anguish and Pero darkness. vosotros sois la luz del mundo. But we are the light of the world. Aunque ande en valle de sombras walk y de in the valley of muerte, the shadow of no death, temeré mal we will fear alguno, no evil, porque tú For your estarás rod and your staff will conmigo. comfort me. Padre with celestial, me, Heavenly ayuda a mis Father. hermanos, Help my brothers. ayuda a los pastores, Help the pastors. ayuda a los líderes, Help the leaders. ayuda a las madres the solteras, single Señor, mothers, Lord. que se levanten como Débora, To que arise se like levanten Deborah. como Esther, To que rise sean like Esther. mujeres como María, que That they be women proclamen, like Señor, Mary to la proclaim victoria en sus The vidas. victory in their lives. Padre celestial, Heavenly Father, en el nombre de Jesús in the de name of Jesus Nazaret, Christ of Nazareth, llévanos a este ayuno, take us in Señor, this con fast bendición. with blessing. Señor del cielo y de la tierra, Lord of que heaven sea and la earth, preparación de este that they mes, be a para los preparation meses this de month, tinieblas que vendrán, for the time of darkness para that los will meses come, de lucha que the vendrán, months of struggle that will Señor. come. Tus promesas se cumplirán en nuestras vidas Your promise will be y seremos fulfilled in our lives. victoriosos. Porque confiamos And we'll be en ti, victorious porque vivimos because we en trust in ti, you, because we porque live in nos you. movemos en ti, Señor. Because we live, move, and we have our sense in you. Ayúdanos, Help us, ayúdanos, Padre Help us, Heavenly Celestial. Father. Mira este pueblo reducido, Look at Señor. this reduced people, Lord. Multiplícalo, Señor. Multiply them. Multiplícalo. Que día a día más gente esté Each anhelando day, tu presencia. each person be Que se desiring your preparen presence. ahora, que es tiempo, Know Señor. that it is time, Lord, Mañana va a ser that tarde, tomorrow might be too late, pero tú nunca llegas tarde, but you never Señor. arrive late, Lord. Señor, yo presento esta mañana Father, I este present pueblo. your people this morning. Bendícelos, Señor. Bless them, Prepáralos. prepare them, Que haga ese fuego. that there be that Que haga ese fire, sentir, that Señor. sense, Lord, Y que ellos puedan sentir tu And they be able to presencia feel your presence en sus corazones in y en their sus hearts. vidas. in their lives, Que tú hagas las diferencias, Señor, that you do the difference in their entre el lives. que te sirve See, there's those who y el serve que you no te sirve. and those who do not serve you, Y que podamos and that we can lograr el propósito achieve the purpose de este mensaje of this message, que
de llegar hasta tu of presencia coming before your bendita. blessed presence. Que ahí nos hables, That there you speak to nos us, dirijas you lead y us, nos digas lo que tenemos que and hacer, tell us what we are Señor. to do, Lord. Santifica nuestras vidas, Sanctify our lives. santifica nuestro corazón, Sanctify our hearts. límpianos, Señor. Cleanse us, Lord. Tu palabra Your word es la verdad, is the Señor. truth, Lord. Gracias, Padre Celestial. Thank you, Heavenly Father. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you. Amén. Amen. El Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Esta mañana hemos aprendido algo muy importante y un principio que nos habla acerca de cómo llegar a la presencia de Dios. Para que el sacerdote llegara a la presencia de Dios necesitaba un sinnúmero de requisitos para poder llegar hasta la presencia del Señor. No era tan fácil. Ahora nosotros podemos decir, nosotros sí podemos entrar a la presencia de Dios porque Cristo rompió el velo y entramos a su presencia. Y eso es verdad. Pero ¿cuál es nuestra preparación? Dice, ¿quién estará en la presencia de Dios? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha alzado su mano a la maldad. Ese puede entrar a la presencia del Señor. ¿Cómo podemos entrar nosotros entonces a la presencia de Dios cuando tenemos manos sucias? ¿Cómo podemos hacer nosotros cosas delante de Dios cuando no hemos preparado nuestro corazón? Necesitamos esa preparación y a través de la oración en este año queremos nosotros entrar en un avivamiento personal, espiritual, que a través de cada persona de la iglesia se disperse en todo lo que es nuestra ciudad y nuestra ciudad pueda ser iluminada a través de la vida de cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, y de ustedes, los que han escuchado el mensaje de la palabra de Dios y que serán luz para el mundo como Dios lo quiere. La lámpara era lo que estaba dentro del templo que alumbraba. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial. Entonces, que nosotros sepamos alumbrar es una bendición. ¿Cómo alumbramos? ¿Cómo entramos al lugar santísimo? ¿Cómo damos nuestra adoración a Dios? ¿Cómo vamos a llegar a la presencia de Dios? Todo a través de la oración. La oración es la clave número uno para relacionarnos con Dios. El leer la palabra de Dios, el entrar en su presencia, el lavarnos, el limpiarnos, el purificarnos, el traer sacrificio, el reconocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros es de vital importancia en nuestras vidas, reconociendo que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Jesús nos dio vida y vida eterna. Bueno, mis queridos hermanos, esperamos que ustedes puedan entrar con nosotros a ese avivamiento y que empecemos realmente a estar seguros que nuestras oraciones son escuchadas. Dice que el apóstol le decía que los hombres oren en todo lugar, en todo tiempo, levantando manos limpias, sin ira, sin contienda. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que nuestras oraciones tengan entrada en el reino de los cielos. Vamos a entrar a un ayuno, queremos que ese ayuno nos sirva para desatar toda cadena de impiedad, toda maldad, toda perversidad, todo lo que a Dios no le agrade. Vamos a entrar en este ayuno pensando, levantándonos pensando en Dios, trabajando pensando en Dios y irnos a la cama pensando en Dios y con la ayuda del Señor librarnos de toda atadura que el enemigo ha puesto, porque mucha gente vive muy atada en la televisión, muy atada en el internet, muy atada en su teléfono. ¡Qué tristeza! Vamos a romper toda ligadura, toda atadura, toda cadena y nos vamos a presentar ante la presencia de Dios. Porque este va a ser un año de bendición para nuestras vidas, de preparación, de alerta, venga lo que venga, suceda lo que suceda, persecución, acusación, prohibición, todo lo que venga. Dios va a estar con nosotros y Dios nos va a hacer invisibles contra el enemigo cuando nosotros estemos llenos de su presencia y vengamos a su presencia. Mis queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana. Vamos a seguir aprendiendo el mensaje de la palabra de Dios. La próxima semana vamos a continuar con la oración porque queremos que esta sea la base de nuestro avivamiento personal y que nos podamos presentar hasta el lugar santísimo a través de la santificación, a través del lavamiento, a través de la sangre de Cristo, a través de su purificación, a través de compartir los unos con los otros. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.